Vivimos en una era de comparaciones. Abres Instagram, es cuerpos perfectos, vidas increíbles, logros que parecen de otro planeta. Y aunque no lo digas en voz alta, te sientes pequeño. ¿Sabes por qué? Porque has olvidado una verdad poderosa. Nadie es mejor que tú. Ni más valioso. Ni más importante. Diferente, sí, pero no superior. Y hoy quiero mostrarte cómo el estoicismo, una filosofía milenaria, puede ayudarte a recordar tu valor, liberarte de la comparación, y reclamar tu poder interno. Marco Aurelio fue emperador del imperio más poderoso de la historia. Podía tener todo lo que quisiera, pero escribió en su diario: no busques ser admirado por los demás. Sé suficiente para ti mismo. Para los estoicos, el valor de una persona no se mide por logros, apariencia o fama. Se mide por lo que hace con lo que tiene. Por su carácter, su virtud, su dominio propio. Tú puedes no tener millones, pero si tienes templanza, coraje y sabiduría, estás viviendo en excelencia. Y eso es lo único que cuenta. La comparación te quita poder. Cuando te comparas, te colocas en un juego que no puedes ganar. Siempre habrá alguien más rápido, más rico, más atractivo. Pero ese no es tu camino. Epicteto lo decía claro. No envidies al que tiene más. Admira al que domina sus deseos. La comparación es una trampa mental. Te distrae de tu progreso, de tu camino, de tu crecimiento. Ejercicio estoico. Cada vez que te sorprendas comparándote, haz esto. Respira. Repite mentalmente: nadie es mejor que yo. Solo estamos en caminos distintos. 3. Solo compárate contigo mismo. 6:39. Narrador. Séneca lo decía así. No te compares con otros, sino contigo mismo. Pregúntate: ¿soy hoy mejor que ayer? Los estoicos no buscaban ser los mejores. Buscaban ser su mejor versión. Esa es la única competencia válida. Hoy, ¿eres más disciplinado que ayer? ¿Más sabio? ¿Más paciente? Eso es progreso real. Y la calma viene cuando dejas de mirar hacia los lados y empiezas a mirar hacia adentro. Para los estoicos, el valor no depende de lo externo. No depende de tu ropa, tu trabajo o tus likes. Depende de tu mente y tu virtud. Marco Aurelio escribió: el alma se vuelve invencible cuando deja de desear lo que está fuera de su control. Tu dignidad no puede ser arrebatada. Tu esencia no cambia porque alguien tenga más seguidores o un coche más caro. Reflexión diaria. Pregúntate: ¿estoy viviendo de acuerdo a mis principios? Si la respuesta es sí, entonces ya estás ganando. Nadie sabe todo lo que tú estás viviendo. La comparación es injusta porque comparas tu capítulo 2 con el capítulo 10 de alguien más. Y lo peor, lo haces sin saber lo que esa persona está enfrentando internamente. Epicteto lo decía: no juzgues la vida de otro sin haber vivido sus circunstancias. Tal vez esa persona que admiras está vacía por dentro. Tal vez tú, que te sientes perdido, estás construyendo raíces profundas. Nadie es mejor que tú. Solo tienen una historia distinta. 6. El mundo externo no define tu paz. Los estoicos entrenaban su mente para no depender del mundo exterior para ser felices. Marco Aurelio meditaba todos los días para recordar: tu paz está dentro de ti. Nadie puede quitártela si tú no la entregas. Cuando te defines por lo que tienes, tu paz es frágil. Pero si te defines por quién eres, tu paz es invencible. Ancla mental. Cuando sientas inseguridad, repítete: no necesito más para valer. Solo necesito recordar quién soy. Tu camino es único y valioso. ¿Sabes qué hacían los estoicos? Vivían con intención. No seguían multitudes. No buscaban aprobación. Vivían según su daimon, su naturaleza interna. Y tú también tienes una. Tu camino es único. Tus desafíos, tus dones, tus batallas, todo forma parte de tu propósito. Compararte con otros es como comparar una montaña con un río. Ambos son valiosos, pero no tienen el mismo destino. Convierte la envidia en admiración. ¿Te has sentido inferior al ver a alguien lograr algo grande? Los estoicos no se culpaban por sentir envidia, pero sí sabían transformarla. Séneca decía:
Admira en los demás lo que puedes cultivar en ti. ¿Ves a alguien con disciplina? Admira. Y luego pregúntate, ¿cómo puedo desarrollar eso en mí? La envidia paraliza. La admiración inspira. Conclusión. Nadie es mejor que tú. Recuerda esto cada vez que dudes. Nadie es mejor que tú. Nadie más puede vivir tu vida. Nadie más tiene tu historia, tu visión, tu poder. La comparación te quita energía. El estoicismo te devuelve el centro. Y cuando vives con virtud, con propósito, con presencia, ya estás ganando. Ya estás brillando. Ya eres suficiente. ¿Qué principio estoico te ayudó más hoy? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete para más videos sobre estoicismo, mentalidad y crecimiento interior. Si esto resonó contigo, compártelo con alguien que también necesita recordarlo. Nadie es mejor que tú. Solo tú puedes ser tú.